En el Nuevo Testamento no existe ninguna orden apostólica de dar el diezmo de nuestros ingresos. Sin embargo, existe por lo menos un pasaje en el Nuevo Testamento por parte de Jesús donde se sostiene la obligación de diezmar. Mateo 23:23 dice: ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Fin de la cita. La versión Reina Valera termina diciendo: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora una pregunta. ¿Sabías que los israelitas fueron en realidad obligados a dar más del 20% de sus ingresos y no solamente el 10%? Enseguida lo explicaremos. El diezmo fue a través de la historia del Antiguo Testamento un deber tributario impuesto por Dios. Definitivamente diezmar es un mandato del Antiguo Testamento. Era un mandamiento de la ley en la cual todos los israelitas lo daban al tabernáculo y que era del 10% de las cosechas que cultivaban y el ganado que criaban. La ley de Moisés solicitaba varios diezmos, uno para los levitas, otro para el uso del templo y de las fiestas y otro para los pobres de la tierra, sean viudas, huérfanos e inclusive para los levitas también. Lo que en total nos da un aproximado del 23,3%. Los pasajes referentes a esto son Números capítulo 18-21, Deuteronomio capítulo 14 del verso 22 al 26 y Deuteronomio capítulo 23 del verso 12 al 13. Los dos primeros diezmos debían apartarse cada año. El primero era entregado para su distribución y el segundo era usado para gastarse personalmente en las festividades. Y el tercero se ofrecía cada tercer año y era entregado para apoyar a los más necesitados. El diezmo para los levitas era la compensación a ellos por su ministerio y su trabajo. Ellos a su vez daban a Dios el diezmo de los diezmos. Ahora, con respecto al Nuevo Testamento, nos dice que se debe poner aparte algo para la obra de Dios según haya prosperado. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 16, verso 2. La iglesia hoy en día ha tomado el concepto del diezmo y lo aplica como un mínimo. Se entiende claramente que la iglesia ha acuñado esta palabra, es decir, le ha dado forma a esta palabra como expresión o concepto. Esto porque ha logrado esa difusión y esa permanencia. Ahora, es claro que la generosidad es una obligación voluntaria en donde Dios invita a su pueblo a participar. 2 Corintios capítulo 9, verso 7 dice: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fin de la cita. Debemos siempre tener el principio en mente de que todo es de Dios. El diezmo entonces ni siquiera le pertenece al que lo da. El principio de dar es para el sostén económico de la obra y predicación del Evangelio y de la palabra de Dios. Pues Pablo dice lo siguiente: ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esto registrado en 1 Corintios capítulo 9 del verso 11 al 14. Vamos a citar a continuación uno de los pasajes más conocidos con respecto al tema de los diezmos, Malaquías 3:10, que dice: Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Fin de la cita. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, hace un comentario de esto y dice: muchos leen y argumentan esta promesa sin advertir la condición que está vinculada a la promesa de esta bendición. No podemos esperar que el cielo sea abierto o que la bendición sea derramada a menos que paguemos nuestros tributos al Señor nuestro Dios y a su causa. No habría escasez de fondos para propósitos santos si todos los cristianos profesantes ofrendaran su justa porción. Muchos son pobres porque roban a Dios. Muchas iglesias también se pierden de las visitaciones del Espíritu debido a que hambrean a sus ministros. Si no hay alimento temporal para los siervos de Dios, no hemos de sorprendernos si su ministerio contiene poco alimento para nuestras almas.
cuando las misiones necesitan perentoriamente los medios y la obra del Señor es obstruida por una tesorería vacía, ¿cómo podríamos esperar una gran prosperidad de las almas? Fin de la cita. El pastor William Berkeley de Estados Unidos dice lo siguiente con respecto al diezmo. El diezmo básico que apoya el trabajo del ministerio permanece aún cuando los aspectos ceremoniales desaparecen. Sin embargo, el diezmo es un mínimo. Los cristianos siempre deben dar a los pobres y apoyar otras obras que extiendan el reino de Dios. El diezmo básico debe ser dado a la iglesia para apoyar su trabajo y misión, como se ve en Malaquías 3. Fin de la cita. Ahora bien, se pueden levantar distintas cuestiones. Alguno dirá, no debemos diezmar porque eso es del Antiguo Testamento. Yo preguntaría, confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Es un pasaje del Antiguo o del Nuevo Testamento? La respuesta sería, del Antiguo Testamento. Entonces preguntaría, ¿esa promesa y ese mandamiento no debería tomarlo en cuenta porque es del Antiguo Testamento? Otra cuestión. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Es un pasaje del Antiguo o del Nuevo Testamento? Del Antiguo Testamento, responderá alguno. Entonces, a este mandamiento, con promesa, ¿no debería de guardarlo porque es del Antiguo Pacto? Uno más. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué hacemos con esta indicación? ¿También la omitimos? Alguno me dirá, debes considerar el contexto de los escritos. Estos no forman parte del decálogo divino o inclusive de la ley mosaica. Ok, pero me atrevería a preguntar, ¿qué hay de Malaquías 3? Tampoco forma parte de la ley mosaica dentro del Pentateuco. Si bien es cierto que el contexto social y religioso ya tenía como norma las leyes de Moisés, sin embargo, hay por lo menos 9 cuestiones que deberíamos considerar como, número 1, ¿no te parece curioso que este pasaje de Malaquías se encuentre en el último libro del Antiguo Testamento? Número 2, ¿por qué Dios eligió el número 10 para aprobar a su pueblo? Punto número 3, ¿con cuántas plagas probó Dios a Egipto? Punto número 4, ¿con cuántos mandamientos probó Dios a su pueblo luego de salir de Egipto? Número 5. ¿Con cuántos días permitiría a Dios que el diablo echara por 10 días a algunos hermanos de la iglesia de Esmirna para probarlos según nos cuenta Apocalipsis? Punto número 6. ¿Cuántas vírgenes aparecen en la parábola de la lámpara y el aceite? Punto número 7. ¿Cuántos leprosos fueron limpiados por Jesús en donde solo uno de ellos regresó para agradecerle? Punto número 8. En Lucas 19 se encuentra una parábola en donde 10 siervos recibieron 10 minas, que era el equivalente a 100 dracmas. Esto lo recibieron de las manos de su señor para negociar con ellas. A propósito, uno de ellos fue recompensado recibiendo autoridad sobre 10 ciudades. Y como noveno punto, ¿cuántas veces tentó Israel a Dios en el desierto? Números 14, versículo 22 nos dice: y todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Fin de la cita. Obviamente que la respuesta para todo es el número 10. Vemos cómo el número 10 nos da a entender que representa un orden divino. Como conclusión, hemos visto cómo es que Dios retaba a su pueblo a probarlo en este tema. El diezmo es como una prueba de fe, en donde Dios pareciera probar el corazón de sus hijos. Esto nos empuja y nos ayuda a confiar en que Dios proveerá y que dependemos totalmente de Él. Deja que te cuente algo. ¿Quiénes somos? Existimos con el propósito de bendecir y ayudar a nuestra audiencia a crecer integralmente como persona. Creemos en la verdad absoluta que hace libres a los hombres. Nuestra misión es invertir tiempo para crear contenido que pueda bendecir y equipar a nuestra audiencia. Deseamos que la actual y próxima generación cuente con todas las herramientas necesarias para crecer integralmente. Para ello, creamos programas, artículos y proporcionamos los necesarios gratuitamente. Apóyanos compartiendo nuestro material hoy mismo, convirtiéndote en nuestro colaborador de contenido. Forma parte de un grupo de gente que se ha propuesto cambiar las cosas y de una red lo suficientemente sólida para crear un cambio positivo en las vidas de las personas.